Bueno, mientras aprendo a cómo tocar el piano, se me ocurrió por qué no escaneo este objeto, este órgano eléctrico, y así les explico también cómo podemos trabajar con este órgano que tiene ciertas piezas brillosas como las teclas, ¿no? Y así también explicarles en este proceso del escaneo 3D utilizando Polycam cómo podemos trabajar adecuadamente, por ejemplo, conocer el número de fotos que podemos utilizar y también cómo enfocar la luz y cuidar un poco las sombras para tener un acabado un poco más profesional. ¿Lo conseguiré? Eso es lo que vamos a ver. Así que te recomiendo que veas este video hasta el final, porque también te voy a dejar los archivos 3D en mi Patreon. Y por supuesto también aprenderás todo este proceso que va a ser muy bueno para tu crecimiento profesional. Y quién sabe, al final del video quizá ya aprenda a tocar piano. Así que comencemos con el video. Este video viene gracias a... Bien, como les comenté en la intro, vamos a escanear este órgano eléctrico. Vamos a pasar por todos lados, por todas las partes de este órgano, inclusive ya la parte de abajo. Quizá como viste en el video de Capybara, tenía un poco de limitaciones en la superficie, en la parte inferior, por lo mismo que usé un trípode. En este caso, este órgano tiene su propio trípode, así que podemos escanear toda su estructura, haciendo que la imagen sea mucho más consistente. Como saben, voy a utilizar Polycam y vamos a usar la opción de video. En cada momento el video va a comenzar a capturar las mejores tomas de mi video y así podemos generar una experiencia mucho más fácil de trabajar. Así que vamos a iniciar. Bien, ya he capturado casi todo este órgano, he dado muchas vueltas, he visto cuidadosamente la parte de arriba, la parte de abajo que es quizá la más complicada y sobre todo cuidando que estén todos los espacios de este órgano bien mapeado. Lo que tengo dudas, y es lo que vamos a explorar a continuación, es que si es que la parte de abajo va a ser bien capturada. ¿Por qué? Porque no tiene luz, o sea, no le llega mucha luz y no hay muchas imágenes de referencia en donde se pueda anclar para generar este objeto 3D. Así que vamos a ver qué tal sale. Y lo ideal es poder mapear todo el objeto en 360, o sea, toda la capacidad, todo el objeto en sí. Así que vamos a seguir dando más vueltas en diferentes ángulos. Bien, ahora sí, creo que ya tenemos bastantes imágenes, 253 imágenes aprox. Vamos a darle full y vamos a subir. Listo, ahora solo queda esperar a ver cómo ha procesado la imagen y les mostraré el resultado. Y aquí tenemos el resultado, acá tenemos este órgano. De lejos se ve muy bien, pero si vamos cada vez a detalles, podemos ver que existen ciertas imperfecciones, ¿no? Sobre todo la parte de las teclas. Que las teclas están muy borrosas, esto debido a que le impacta mucho la luz y genera mucho brillo. Entonces al generar mucho brillo hace que no se pueda mapear muy bien o escanear muy bien.
La parte de abajo no me preocupa mucho. Sí hay algunos detalles que faltan pulir, pero sí no debe pasar que el piano, la parte frontal, no se vea bien. Así que lo que vamos a hacer de nuevo es escanear. Pero en este caso, lo que vamos a hacer ahora es mover el órgano para que no le dé la luz directa al sol y que no brille demasiado las teclas. Así que vamos a hacer este proceso nuevamente y vamos a comparar qué es mejor. Parece que está un poco mejor, pero en realidad no hay mucha diferencia, sobre todo en las teclas del órgano. Inclusive yo diría que mucho mejor está el primer escaneo. Así que lo que vamos a hacer ahora es utilizar el primer escaneo que tenemos acá. Voy a duplicarlo mejor. Y lo que voy a hacer aquí es tratar de mejorar el proceso utilizando RAW y también el Object Masking. Y de esta manera mejorar lo que ya tenemos. Vamos a ver si funciona. A ver, veamos esta optimización. ¿Me parece o se ve mejor? O sea, sí, de hecho parece que está mucho mejor que el primer escaneo. Las teclas se ven con más estructura, más forma, pero igual hay ciertos detalles que se van perdiendo, ¿no? Pero sí, está mucho mejor. Está mucho mejor. ¿Qué opinan ustedes? Ahora lo que toca es recortarlo para que quede mucho más preciso la estructura 3D. Lo que vamos a hacer primero es rotar, porque si no, no vamos a poder hacer este crop de manera precisa. Básicamente es encontrar el eje perfecto entre el objeto y la rotación en sí. Creo que ahora ya está mucho mejor. Más o menos. Sigamos mejorando la rotación. Y este es el resultado final. ¿Qué les parece? Como dije, tiene ciertas imperfecciones. Es un poco complejo el tema de las teclas por su brillo en sí. Pero creo que tiene un resultado más que decente, ¿no? Ahora, me pregunto, ¿qué tal sería si yo comienzo ya a escanear no solo con mi celular, sino con una cámara? Hace un tiempo hice un ejemplo parecido. Quizá podemos retomar ese proceso para explicarles un poco más el detalle, aunque es un poco más complejo o toma más tiempo que solamente usar tu celular, ¿no? Pero bueno, hay pros y contras.
Coméntame qué te parece este flujo y si quieres ver más experimentos utilizando ya una cámara mucho más profesional. Estaré leyendo todos los comentarios, así que ya sabes. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. ¡Nos vemos! Bye.